Presentación, ya. ¿Alguna duda que tengan antes de empezar la clase? Ahorita lo voy a comenzar ya, chicos. Estoy buscando algo más para poner. Ya, no encuentro. Ya, haremos nomás la clase. Eh, ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? ¿Se ve la pantalla? Ya. Comenzaremos entonces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Ya. Un ratito. Ya. Ahora sí, entonces comenzaremos, chicos. Como ustedes me dijeron, hoy día vamos a ver entonces lo que es proteínas globulares y proteínas fibrilares, ¿ya? Pero antes de hablar un poquito de ellos, entenderemos primero qué es una proteína, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de las proteínas como tal, bueno, de los aminoácidos, decíamos que era la unidad monomérica de las proteínas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablemos de proteínas, obviamente va a ser polímeros de aminoácidos, ¿no? Polímeros de aminoácidos. Como vimos, los aminoácidos están compuestos de un carbono alfa, grupo carboxilo, grupo amino, ¿no? Pero en general están compuestos tanto de carbonos, hidrógenos, oxígeno y nitrógeno. ¿Y qué importancia tiene esto? Que el nitrógeno es característico de las proteínas, ¿no? Es característico de las proteínas. No solo de las proteínas, también de los ácidos nucleicos, pero solo de esos dos, ¿vale? Solo de esos dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lípidos, de los ácidos grasos, están compuestos netamente de un grupo carboxilo y una cadena larga de carbonos, ¿ya? Una cadena larga de carbonos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de aminoácidos, perdón, de monosacáridos, de los carbohidratos, está compuesto de polialcoholes con carbonos, ¿no? O sea, es decir, carbonos con grupos OH, ¿no? Está polialcoholizado, con otras palabras, ¿no? Entonces, las proteínas tienen esa característica de tener grupos de nitrógeno, ¿no? Wow, se me bloqueó. Ya. Entonces, polímeros de aminoácidos. ¿Cómo es que se une un aminoácido con otro? ¿No? ¿Cómo es que se une un aminoácido con otro? El enlace entre dos aminoácidos lo llamamos enlace peptídico. Es el enlace peptídico. Este enlace peptídico tiene la estructura de formar un enlace amida, ¿no? Como aquí están viendo, es la unión de un carbono con oxígeno con un nitrógeno y hidrógeno, ¿no? Ahora, nosotros llamamos enlace peptídico al enlace entre un grupo carboxilo, miren, un grupo carboxilo y un grupo amino, pero estos tienen la característica de estar netamente unidos al carbono alfa. Si no están unidos al carbono alfa, no se llaman enlaces peptídicos, ¿ya? Netamente tienen que ser de los carbonos alfa. Les voy a compartir solo la pantalla del, de esto, por favor, de un ratito. Ya, ahora sí. ¿Lo ven, verdad? ¿Me confirman? Ya, súper. Entonces, continuaremos. Si no están unidos a los carbonos alfa, no son enlaces peptídicos, ¿ya? Y miren, aquí tenemos un grupo carboxilo y un grupo amino. ¿Qué van a hacer? Se van a unir. Al momento de unirse estos dos grupos, tanto el carboxilo como amino, liberan una molécula de agua, donde agarramos dos átomos de hidrógeno del grupo amino y un átomo de oxígeno del grupo carboxilo. ¿Qué nos da? El enlace peptídico. Ahora aquí surgen características, ¿vale? El enlace del grupo amino con el carbono alfa lo llamamos el enlace Phi. El enlace entre el carbono alfa y el grupo carboxilo lo llamamos enlace Si. Y el enlace peptídico, también lo llamamos enlace o omega, ¿ya? Ahora, ¿por qué les menciono esto? El enlace Phi tiene la característica de poder rotar. Tiene esa característica de poder rotar. El enlace sí también, pero el enlace O, no. ¿Por qué? Porque este adquiere la característica de ser un enlace doble parcial,
¿ya? ¿Qué es un enlace doble parcial? El enlace doble parcial tiene la característica de un enlace doble, pero no es un enlace doble, ¿no? Porque si ustedes ven, por ejemplo, acá, denme un ratito, ya, ahora sí. Sí, les voy a pasar la grabación, chicos, ¿ya? Entonces, el enlace doble, el enlace peptídico es un enlace doble parcial. No es un enlace doble, pero tiene las características de él, ¿no? ¿Y qué características tiene un enlace doble? Uno, es plano y es rígido. Mientras estos rotan, tanto en el enlace Fi y Si, el O no rota, ¿no? Es plano. Le da esa característica recta a la molécula, pero quienes pueden girar, quienes pueden llegar a darle una forma a la molécula es el enlace Fi y el enlace Si. ¿Vale? Tiene una configuración trans y tiene la característica de ser un aminoácido polar, perdón, tiene una característica de ser un enlace polar, pero sin carga, ¿vale? ¿Alguna duda que tengan sobre esto, chicos? Jocelyn. Ya, voy a continuar entonces, ¿ya? ¿Qué más podemos hablar en esta parte? Eh, ya hemos hablado de los enlaces peptídicos, ahora hablaremos de los enlaces pseudopeptídicos. Algo que les mencionaba acá, un enlace peptídico sí o sí tiene que estar unido al carbono alfa. Pero cuando hablamos de un enlace pseudopeptídico, el enlace pseudopeptídico tiene la característica de unirse, uno se une al carbono alfa y el otro no, ¿ya? Esa es la característica de un enlace pseudopeptídico. Miren, enlace amida, como el enlace peptídico, donde se une un grupo amino y carboxilo, pero uno de ellos no está en la posición alfa, ¿no? Y miren, aquí tenemos una molécula, ¿no? Se van a acordar con el mnemotécnico SG, ¿no? De electrocardiograma, lo mismo, ¿no? ¿Qué es E en aminoácidos? Glutamato. C, cisteína. Y G, glicina, ¿ya? Ahora, el glutamato, acuérdense que el glutamato, este es su carbono alfa, ¿no? El glutamato, en este caso, tiene también una hidratación, ¿no? Perdón, tiene una unión con un grupo amino acá. Perdonen, este es el carbono alfa, ¿no? Este es el carbono alfa. Grupo carboxilo, grupo amino, y esta es su cadena lateral. Y donde su cadena lateral está formando un enlace con el grupo amino de la cisteína. Pero miren, este enlace está sucediendo por el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. No está en el carbono alfa, ¿no? Entonces lo consideramos un enlace pseudopeptídico, ¿no? El enlace pseudopeptídico. Ahora, dentro de estos tenemos varios ejemplos como la hormona liberadora de tirotropina o también la ubiquitina, que también tienen enlaces pseudopeptídicos, ¿no? Por ejemplo, esta que aquí vemos es la hormona liberadora de la tirotropina, ¿no? Donde miren, este, ¿qué aminoácido es, chicos? Este es el carbono alfa. Aquí tenemos otro aminoácido, miren. Aquí tenemos otro aminoácido, ¿no? Este aminoácido, por ejemplo, es la prolina. Miren, la prolina, donde su cadena lateral se une con su grupo amino. Y miren, este grupo amino no se está uniendo como tal, sino parte de su cadena se está uniendo con otro aminoácido, ¿no? Un enlace pseudopeptídico. Ahora, cuando hablamos nosotros de proteínas, tenemos tres tipos de clasificación, ¿ya? En base a su composición, en base a su requerimiento nutricional y en base a su forma de las proteínas. La que más importa para su examen es esta, ¿no? En base a la forma de la proteína, a su forma. Y en base a su forma tenemos dos, las fibrosas y las globulares. Características de las fibrosas son alargadas en forma de aguja, ¿no? ¿Qué más? Son mínimamente solubles, es decir, en el plasma no se van a encontrar, ¿no? ¿Quiénes se van a encontrar en el plasma? Las globulares, porque estas son solubles. Y acuérdense que el plasma está compuesto de agua, ¿no? Entonces, obviamente, las proteínas tienen que tener solubilidad, ¿no? Seguiremos con las proteínas fibrosas, ¿no? Tienen estructuras regulares secundarias, eso lo vamos a entender más rato, ¿no? Y su radio es mayor a 10, ¿ya? Mayor a 10. Ejemplos, colágeno, elastina, queratina. Proteínas globulares, sus estructuras secundarias son irregulares y miden menos de 3. ¿Menos de 3 qué? Micras, por si acaso. Menos de 3 micras o nanómetros de rato.
perdón, menos de 3 nanómetros, ¿ya? Aquí que tenemos albumina, globulinas, enzimas que se encuentran en la sangre, ¿no? En la sangre. Ahora, cuando nosotros hablamos según su requerimiento nutricional, las podemos clasificar en tres, ¿ya? Las que son nutricionalmente completas, estas específicamente tienen los 20 alfa aminoácidos formadores de proteínas, ¿ya? ¿Qué proteínas tienen los 20 alfa aminoácidos? La caseína, la caseína. Proteínas incompletas, que les falta uno u otros aminoácidos, son por ejemplo lo que son los cereales, ¿no? Los cereales tienen deficiencia de lisina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otras lo que tienen una deficiencia en metionina, ¿ya? Ahora, aquí antes entraba lo que es la quinoa, la quinoa. La quinoa se decía que tenía una deficiencia en el aminoácido de la lisina, pero estudios actuales de la quinoa determinan que tiene lisina, pero en baja cantidad, ¿no? Entonces antes se la consideraba la quinoa como un aminoácido, una proteína incompleta, pero actualmente se la considera como una proteína nutricionalmente rica que tiene los 20 alfa-aminoácidos, ¿no? Que también ayuda a combatir la diabetes, ¿vale? Ahora, proteínas pobres son las que les falta tanto triptófano y lisina, no solo uno, varios aminoácidos de los esenciales, ¿ya? Por último, tenemos a los aminoácidos basados en su composición, ¿no? Como han visto, hay proteínas que se caracterizan de estar compuestas solo de aminoácidos, ¿no? Acá, solo de aminoácidos. Pero las proteínas conjugadas son proteínas que después de ser sintetizadas son modificadas por el aparato de Golgi, ¿no? ¿Qué va a hacer el aparato de Golgi? Añadirles grupos fosfato, puede añadirles grupos de carbohidratos, les puede añadir, por ejemplo, metales, ¿no? Las cromoproteínas, ¿no? Ahí tenemos a la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina tiene la característica de estar formada por anillos y también por hierro en estado ferroso, chicos, ferroso, ¿ya? Las metaloproteínas, entre otras, ¿me entienden? Esas son las clasificaciones. Preguntas del doctor Pérez, en específico, le gusta preguntar la cantidad de aminoácidos que tienen diferentes proteínas, ¿vale? Por ejemplo, le gusta preguntar cuántos aminoácidos tiene la angiotensina 1. La 1, 10. La 2 o la angiotensina 2 tiene 5, ¿ya? Entonces, todas esas cosas le gusta preguntar al doctor. Eso está mal, chicos, es 8, ¿ya? Lo voy a corregir para mandarles. Ya, y eso, ¿no? También le gusta preguntar de la titina, ¿no? La titina, ya que es la proteína con más cantidad de aminoácidos, ¿no? Se pueden acordar con el mnemotécnico 26, 9, 26, ¿no? Esa es su cantidad de aminoácidos. ¿Dónde se encuentra la titina, chicos? En las células musculares, ¿no? En las células musculares forman parte, ¿no? De la unión de las actinas a las líneas Z, ¿no? Las titinas, ¿no? Continuaremos. Ahora hablaremos de la estructura de las proteínas. Como han visto, las proteínas están compuestas tanto de estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Cada una tiene sus características, ¿ya? El objetivo de las estructuras de los aminoácidos es que va a ayudar a determinar su estructura tridimensional, como aquí ven, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, como acá la están viendo, ya es una estructura cuaternaria, ¿no? Es la última fase, ¿no? Tenemos que llegar a eso. Para eso tenemos que hablar primeramente de la estructura primaria, ¿vale? Dato, se tienen que acordar qué enlaces forman cada estructura, ¿vale? Ahora, empezaremos por la estructura primaria. Está formada solo por los enlaces peptídicos. Si les preguntan cuál estructura está formada a partir de enlaces peptídicos, estructura primaria, ¿no? ¿Y qué va a formar estos enlaces peptídicos? Una secuencia lineal de la proteína, ¿no? Que después tiene que sufrir plegamientos, ¿no? Plegamientos. Pero eso ya estaríamos hablando de las estructuras secundarias, donde, miren, aquí por ejemplo veíamos a esta proteína, ¿no? Cada aminoácido, como aquí estamos viendo, tiene características, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles aminoácidos eran azufrados? La cisteína y la metionina. Pero solo la cisteína termina en un grupo azufre. Este azufre puede unirse con otro aminoácido. Imagínense que este sea una cisteína y este otra cisteína y se unan por esos azufres que tienen un enlace disulfuro, ¿no? Y gracias a esta unión que tienen, van a llegar a plegar a la proteína, ¿me entienden? Van a llegar a plegar a la proteína. Pero ahí ya estaríamos hablando de
estructura secundaria, ¿no? La estructura secundaria implica en el plegamiento de la proteína, ¿no? A partir de segmentos cortos entre 3 a 30 aminoácidos, ¿vale? Este plegamiento de las proteínas van a adquirir formas geométricas, ¿no? Los más conocidos, como ustedes han visto, hélices alfa y hojas beta plegadas, ¿ya? Ahora, en las estructuras secundarias, ¿qué enlaces están involucrados? Enlaces de hidrógeno, hidrófobos, electrostáticos y fuerzas de Van der Waals, ¿ya? ¿Cuál es el más importante? Los enlaces de hidrógeno, ¿ya? Los enlaces de hidrógeno. Aquí yo les mencionaba, por ejemplo, los puentes de disulfuro entran en estos, los enlaces electrostáticos, ¿vale? Los enlaces electrostáticos. Ahora, estructuras secundarias, tenemos por ejemplo los hélices alfa, aquí están viendo, ¿no? Los hélices alfa en las proteínas tienen la característica de ser dextrógiros, exactamente tienen que ser dextrógiros, miren, como en esta imagen. Van a adquirir esta forma, ¿no? La hélice levógira no la vamos a encontrar en proteínas de humanos, ¿ya? No la vamos a encontrar. ¿Cuál la encontramos en nuestro cuerpo? Los hélices alfa dextrógiros. Los hélices alfa dextrógiros. Ahora, preguntas del doctor Pérez. Cuando se forman estos hélices, estos giros, cada giro incluye 3.6 residuos de aminoácidos, ¿ya? 3.6 aminoácidos forman un giro, ¿no? Pero si esto lo medimos en nanómetros, equivaldría a 0.54 nanómetros, ¿vale? 0.54 nanómetros. Otra característica que tienen que tomar aquí en cuenta, miren, aquí lo vemos al hélice alfa desde una vista superior, ¿no? Desde una vista superior, donde sus cadenas laterales están viendo hacia la parte exterior de la molécula, ¿no? Pero específicamente, ¿quiénes están viendo hacia el exterior? Mayormente los aminoácidos polares, porque los apolares van a tener la característica mayormente de esconderse hacia adentro, ¿no? Llegando a formar esta estructura, ¿no? Un hélice alfa, ¿no? Donde aquí están viendo enlaces, estos enlaces que están viendo de color celeste son enlaces de hidrógeno, ¿no? Los más importantes para formar estructuras secundarias, ¿no? 5.4 angstroms o 0.54 nanómetros es otra forma en la que se los pueden aplicar, y 3.6 residuos de aminoácidos, ¿no? Ahora pasaremos a hablar de las hojas beta plegadas. Cuando hablamos de las hojas beta plegadas, ¿no? Es una secuencia de los aminoácidos, como están viendo, ¿no? Miren, es una secuencia de los aminoácidos que es de forma ordenada, no es una forma ordenada, tiene la característica de tener estructuras secundarias bien plegadas, ¿no? Estructuradas, estructuralmente bien plegadas. Miren, y tenemos dos tipos, ¿no? Las paralelas, donde las tres hojas están viendo hacia una misma dirección. Perdonen, se me fue. Donde están viendo hacia la misma dirección, miren, hacia este lado. Cuando llamamos una hoja antiparalela, una hoja está yendo hacia un lado, la otra hacia el otro y esta hacia este lado, ¿no? Ahorita vamos a entender cómo es que se unen, miren, aquí se están uniendo. A esto le llamamos un giro, ya eso lo vamos a ver en un rato y aquí estamos viendo otro giro. Ahora entonces, ¿qué son las hojas beta plegadas? Las hojas beta plegadas son la segunda estructura más común. ¿Cuál es la más común? Los hélices alfa, ¿vale? Tienen un patrón zigzag, como se dan cuenta son así, ¿no? Son así. Ya hemos visto, ¿no? Tenemos paralelas, antiparalelas y hay proteínas que tienen ambas, ¿no? La anhidrasa carbónica. Aquí se los estoy poniendo ejemplos, les voy a pasar las diapositivas. Continuaremos. Un dato más. Un plegamiento, ¿no? Es como un zigzag, ¿no? Es un zigzag de la hoja beta. Mide específicamente, ¿cuánto? 7 angstroms. 7 angstroms, ¿vale? Como les mencionaba, ahora vamos a hablar sobre lo que son los giros. Son segmentos cortos de los aminoácidos que unen dos estructuras secundarias, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un hélice alfa, aquí tenemos otro hélice alfa. ¿Quién va a unir a estos dos hélices alfa? Un giro. Un giro. Pero imagínense que aquí tenemos otro hélice alfa. Si es que se llegan a unir de este hélice alfa a este hélice alfa, lo llamamos asa. Giro es un segmento corto. Asa es un segmento largo, ¿vale? Es un segmento largo. Miren,
Las asas unen segmentos largos, como acá están viendo, miren. Está uniendo un segmento largo, este está uniendo un segmento corto y este un segmento corto. Y así es como las proteínas se van estructurando de diferente manera, ¿no? Y miren, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, estructuras supranumerarias, ¿no? Una de las más preguntables, ¿no? Si en su examen les llegan a poner esta imagen, ¿no? Esta es la estructura supranumeraria, la llave griega, ¿no? Que está formada por hojas beta, ¿no? Miren, donde se forman por giros y por dos asas, dos giros y dos asas. Así como esta tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, una beta alfa beta, ¿no? Un barril beta, miren, un barril beta, un alfa alfa, son diferentes tipos de estructuras, ¿vale? La más preguntable, la llave griega. ¿Qué es una estructura secundaria? Es la unión de estructuras, perdón, una estructura terciaria, es la unión de estructuras terciarias, ¿vale? Es la unión de estructuras terciarias. Las estructuras terciarias tienen la característica de ya tener una funcionalidad, ¿ya? A estas las llamamos dominios, ¿vale? Dominios. Un ejemplo que les puedo dar es el pliegue de Rosman, ¿no? Miren, aquí lo están viendo, al pliegue de Rosman, ¿no? El pliegue de Rosman se encuentran todas estas proteínas en la alcohol deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa. Pero ¿qué función tiene este pliegue de Rosman? Tiene la característica de unirse a las coenzimas, ¿no? Se une al NASH, al FASH, ¿no? El pliegue de Rosman se encarga de unirse y en base a eso funcionar la enzima, ¿no? Como las que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué es una estructura cuaternaria? Lo mismo, ¿no? Es la unión de estructuras terciarias. Por ejemplo, miren la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, como ustedes saben, está compuesto de un grupo hemo y de globinas, ¿verdad? Las globinas le dan la característica de ser una hemoglobina A1, A2, la hemoglobina fetal, ¿no? Entre otras. Ahora, esta globina, ¿no? Miren, por ejemplo, acá estamos viendo una globina alfa y aquí estamos viendo globinas beta, que son obviamente estructuras terciarias porque ya cumplen una función, tienen su grupo fosfato para que se una el oxígeno, ¿verdad? La unión de estructuras terciarias nos da por último una estructura cuaternaria, ¿no? Ahora avanzaremos a lo que tenemos que hablar hoy, proteínas globulares y proteínas fibrilares. Ustedes ya han visto características de una proteína globular, esférica, ovalada, soluble, estructuras secundarias irregulares, su relación axial es menor a 3. Deme un ratito. ¿Qué más? La mayoría son proteínas dinámicas, ¿no? La albumina, la globulina, enzimas. ¿A qué me refiero con función dinámica? Que están en constante movimiento, ¿no? Y obviamente en la sangre van a estar en movimiento, ¿no? Para eso tenemos que hablar de las proteínas séricas. Antes de hablar de este tema, tenemos que entender un poquito de lo que es el tema de la sangre, ¿no? El tema de la sangre. Denme un ratito. Les voy a mostrar. Ya. Ahora sí, miren. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la sangre en específico, bueno, ya, esto no va a entrar en su examen, ¿no? Iremos directo al grano. El plasma está compuesto por dos partes, ¿no? Por los elementos formes y lo que son el plasma, ¿no? Y cuando hablamos del plasma, el 91% del plasma, el 91% está compuesto de agua, ¿no? ¿Y qué es lo de qué está compuesto lo demás? De minerales, moléculas inorgánicas y orgánicas. Y aquí nos detenemos porque aquí están las proteínas, las proteínas. Y acuérdense, agua 91%. Las proteínas componen el 7%, ¿no? Que ustedes ya han visto esto en laboratorio, ¿no? El 7% también lo podemos representar como 7 gramos sobre 100 mililitros o 7 gramos de cilitro, ¿no? Entonces, el 7% del plasma son proteínas. Y estas las podemos observar en la electroforesis, ¿no? La electroforesis es un examen donde nosotros podemos ver las proteínas plasmáticas o las proteínas séricas. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? Que el plasma conserva al fibrinógeno, ¿no? Es decir, la sangre no está coagulada. Pero cuando hablamos de suero, está coagulada. Ya no hay fibrinógeno, se convirtió en fibrina. Miren, y aquí podemos ver, miren, aquí está el fibrinógeno, ¿no? Aquí está el fibrinógeno. Pero aquí ya no está el fibrinógeno, ¿no? Ahora, todas estas proteínas las vamos a ver hoy día.
Miren, la albumina compone la mayor proporción de proteínas del plasma, ¿no? Pero antes de la albumina tenemos a la prealbumina, ¿ya? Eso quiero que vean. Cuando ustedes ven una electroforesis, se ve como esta imagen que ven aquí arriba. Miren, como esta tira, donde mira, ven la gran cantidad de albumina que hay. Ahora, ¿cómo es que se llega a tomar estas características? La electroforesis, ¿no? Miren, aquí lo voy a buscar. Electroforesis, ¿ya? Miren, se hacen estas máquinas. Aquí están. Miren, en estas máquinas. Donde en una parte tiene una carga negativa y en otra una carga positiva. Tú pones la tira y en base a la proteína va a jalarse hacia un lugar en específico, ¿no? En un lugar estamos viendo la carga de la proteína y en el otro estamos viendo su masa, su cantidad, su porcentaje, ¿no? Y en base a eso podemos definir, como les digo, que la albumina es la proteína más abundante del plasma, ¿no? Que compone del 3.5 a 5.5%. Otro dato de las proteínas globulares es que todas, la mayoría, están siendo sintetizadas en el hígado. ¿Ya? Entonces esa es la funcionalidad de hacer una electroforesis, ¿no? Parte de ella es ver la funcionalidad del hígado. Imagínense que hay aquí como ven, ¿no? Este pico de la albumina, si es bajo, obviamente está viendo un problema con el hígado, ¿no? Podría ser una cirrosis hepática, una disfunción hepática, entre otras cosas, ¿no? Una hepatitis. Entonces esa es la funcionalidad. Ahora, miren, todos estos grupos los clasificamos, ¿no? Tenemos la prealbumina, la albumina, las alfa 1 globulinas, que son un conjunto de proteínas, las alfa 2 globulinas, las beta globulinas, el fibrinógeno y por último las gamma globulinas, ¿vale? Las gamma globulinas. Aquí estás. ¿Ya? Ahora veremos esto un poquito más en la parte de bioquímica, ¿no? Empezaremos a hablar de ellas. Miren, dentro de la fracción de las alfa globulinas tenemos a la alfa 1 antitripsina, ¿no? A la TBG, ¿no? Que es la globulina, la globulina unida a tiroxina. También tenemos la globulina unida a retinol, ¿no? La transcortina, ¿no? Y una de las más importantes es esta, la glucoproteína alfa 1 ácida, ya que la glucoproteína alfa 1 ácida tiene la característica de transportar fármacos ácidos, la albumina, perdón, a fármacos básicos. La albumina tiene la característica de transportar fármacos ácidos, ¿no? Ahora, veremos esto. Primero hablaremos de la prealbumina o transtiretina, ¿no? La prealbumina o transtiretina, como les he mostrado, se encuentra antes de la albumina. Es la proteína más negativa, ¿ya? Es la proteína más negativa, por si acaso, ¿ya? ¿Qué función tiene la transtiretina? Como dice su nombre, chicos. Tiretina transporta las hormonas tiroideas, la T4 y la T3. Y también tiene la capacidad de transportar la vitamina A, ¿ya? Pero característica, no son los transportadores principales de las hormonas tiroideas ni de la vitamina A, ¿no? Transportan en una menor cantidad, casi un 20% de la T3 y la T4, ¿ya? Un defecto, si ustedes ven en la electroforesis, puede estar relacionado con la amiloidosis familiar o senil, ¿ya? Ahora pasaremos a hablar de lo que es la albumina, ¿no? La albumina tiene un peso de 64.500 kilodaltons, ¿no? O otros libros te lo ponen el peso de 69.000 kilodaltons. Está formado por 585 aminoácidos. Esta albumina tiene la característica de tener 17 enlaces de disulfuro y 3 dominios, ¿no? ¿Qué era un dominio? Una estructura terciaria, ¿vale? Ahora, la albumina, ¿no? Al ser la proteína más abundante del plasma, tiene funciones, ¿no? Acuérdense que el plasma está en constante movimiento, ¿no? Porque el corazón está bombeando la sangre. Por ende, las proteínas van a estar en movimiento. Ahora, aquí tenemos que aplicar un concepto, que es la presión coloidosmótica, ¿no? Porque miren, la albumina se encarga del 70-80% de la presión coloidosmótica del plasma. La presión coloidosmótica es una presión que se genera ante el agua que hay acá, ¿no? Porque acuérdense que aquí hay agua, ¿no? Aquí hay agua. La presión coloidosmótica, coloido, acuérdense, significa proteína, entonces es la presión de las proteínas que están ejerciendo contra las moléculas del agua, haciendo que, como son dinámicas y están en movimiento, están jalando el agua, evitando que el agua se quede estática
y por ende se filtre. ¿Me entienden? Entonces es una forma, ¿no? Esta es la forma en la que se da lo que es la presión coloidosmótica, ¿ya? Gracias a lo que es la albumina. Ahora hablaremos de las alfa-1 globulinas. Dentro de las alfa-1 globulinas, para su examen solo tienen que entender su característica más importante de cada una, ¿no? Del alfa-1 antitripsina es un inhibidor de proteasas. Con eso quédense, inhibidor de proteasas. La alfa-1 glucoproteinácea, como les he dicho, es un transportador de fármacos básicos y también es una proteína de fase aguda, ¿ya? Con esto quédense, proteína de fase aguda. La alfa-1 fetoproteína es un marcador tumoral, ¿ya? Aquí ya tenemos a los principales transportadores de la tiroxina, de las hormonas tiroideas y de la vitamina A, ¿ya? ¿Cuál es el principal transportador? Es la proteína fijadora tiroxina, ¿no? La TBG, ¿no? Y la proteína fijadora de retinol, ¿no? Y por último, el inhibidor de la la hialuronidasa, ¿no? Ahora hablaremos de la alfa-1 antitripsina, un poquito, ¿ya? De todo ese grupo de alfa-1 globulinas, este es el componente principal, ¿no? Compone el 90%, ¿ya? Compone el 90%. Es sintetizada en los hepatocitos, como les he dicho, todas las proteínas del plasma se sintetizan en el hígado y macrófagos, ¿no? Y los macrófagos. Más datos se los dejo, no les van a preguntar estas cosas, ¿ya? Hablaremos ahora de las alfa-2 globulinas, ¿no? Las alfa-2 globulinas, igual, características principales. Dentro de las alfa-2 globulinas tenemos a la ceruloplasmina, aptoglobina, la protrombina y la alfa-2 macroglobulina. ¿Cuáles son las más preguntables? La ceruloplasmina y la aptoglobina. Ya son importantes. La ceruloplasmina es la que se encarga de transportar cobre y en menor importancia convierte el hierro de estado ferroso en estado férrico. ¿Ya? Para su unión en la transferrina. Esto sucede cuando nosotros estamos absorbiendo el hierro, ¿vale? Y la aptoglobina se une a la hemoglobina extracorpuscular. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un eritrocito cuando no muere en el vaso, pero muere en el plasma, se libera la hemoglobina en el plasma. Y acuérdense que esto es tóxico. Esto es tóxico de tener al grupo hemo en el plasma. ¿Quiénes se encargan de agarrarlos? La aptoglobina, ¿no? ¿No? Recoge a la hemoglobina liberada por una hemólisis, ¿no? Por una hemólisis. Ahora, hablando de las betaglobulinas, nosotros tenemos a la hemopexina, a la transferrina y el plasminógeno, ¿no? El plasminógeno es un factor de la coagulación, ¿no? Es uno de los factores de coagulación. Se convierte en plasmina. De la transferrina, este es uno de los que se tienen que acordar, transporta el hierro, ¿no? ¿Quién transportaba el cobre? La ceruloplasmina. ¿Vale? Ahora la hemopexina cumple también la función de las aptoglobinas, ¿no? Se unen al grupo hemolibre, ¿no? Como les digo, si en la circulación muere un eritrocito, estos son los que se encargan de transportarlo, ¿no? ¿Y a dónde lo transportan? Al hígado para posteriormente ser excretado a nivel de las heces, ¿no? Y por último tenemos a las gamma globulinas, ¿no? Estas son las más importantes. ¿Por qué? Las gamma globulinas específicamente son las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, ¿a qué grupo de las proteínas séricas está compuesto por inmunoglobulinas? Las gamma globulinas, ¿vale? Ahora, es necesario, les aconsejo que se acuerden con este mnemotécnico, ¿ya? GAMD. ¿Por qué? Porque en este orden te da dos características. Uno, la cantidad y proporción en la que se encuentran en el plasma y su vida media, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen mayor vida? Las inmunoglobulinas G. ¿Y se encuentran en mayor proporción? Las inmunoglobulinas G. ¿Quiénes le siguen? La A, la M, la D. Y por último, ¿quién se encuentra en menor proporción? La inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E y tiene una vida media menor, ¿vale? Una pregunta. ¿Qué es vida media, chicos? Acuérdense que vida media, la definición de vida media, es es específicamente la concentración plasmática de un soluto, puede ser proteína, lo que sea, la concentración plasmática reducida al 50%, ¿no? Es cuando, por ejemplo, esta inmunoglobulina G, por ejemplo, tiene una vida media. La albumina, por ejemplo, tiene una vida media de 20 días. Es decir, a los 20 días, la concentración de albumina que han calculado
se ha reducido en un 50%, ¿no? Y eso le llamamos vida media. Ahora acá, las gamaglobulinas, características de ellas que se tienen que acordar. Ya lo han visto igual para su parcial de micro, ¿no? La inmunoglobulina G, una de las características muy preguntables, es la única que atraviesa la placenta. ¿Ya? Es la única que atraviesa la placenta, ¿no? ¿Qué más? Tiene la característica de la inmunidad prolongada, ¿no? Pero ¿quién tiene la característica de responder primero? Es la inmunoglobulina M, ¿no? En fase aguda, fase crónica, ¿vale? O en una segunda exposición a la bacteria, ¿vale? La inmunoglobulina A se encuentra en secreciones, ¿no? Puede estar en las lágrimas, en la secreción de la mucosa. También la inmunoglobulina A se encuentra en el surfactante. Acuérdense de eso, en el surfactante, ¿no? Conclusión, se encuentra en las secreciones, ¿vale? En las secreciones. La inmunoglobulina D tiene bajas características, no se conoce como tal actualmente su funcionalidad, ¿ya? Pero se encuentra en la superficie de los linfocitos D. Y por último, la inmunoglobulina E combate parásitos, ¿vale? Combate parásitos y también alergias, ¿ya? Alergias. Acuérdense que la hipersensibilidad tipo 1 se debe a la inmunoglobulina E. Pasaremos ahora a hablar de lo que es el fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación, ¿ya? Es el factor 1 de la coagulación, es una glucoproteína, ¿no? Y su vida media es de 3 a 5 días. No tienen que acordarse más de lo que es el fibrinógeno, pero ahí les dejo otros datos. Ahora, haciendo paréntesis en todo esto, miren, esta es una tabla como tal de todos los componentes, aparte del agua, que están en el plasma, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver que también en el plasma circulan los factores del complemento, ¿no? La C1, C2, C3, C4, C5. Y aquí las que están viendo, esto igual les voy a pasar porque es un resumen completo. ¿Qué transporta la prealbumina? Ya hemos dicho, ¿no? La T3, la T4 y la vitamina A. La ferritina que transporta almacena hierro, ¿no? Y así con todas las proteínas que tenemos a nivel del plasma, ¿vale? Continuaremos. Proteínas fibrilares. Ya hemos hablado de las proteínas globulares, ¿no? Se encuentran en el plasma. Ah, otro dato. Las proteínas globulares también pueden formar parte del citoesqueleto. ¿Cómo? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos la composición del esqueleto, del citoesqueleto, tenemos filamentos, los microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos delgados, ¿no? Y cada uno se encarga de diferentes características. Microtúbulos le dan la forma, intermedios sostén y los delgados movimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de los microtúbulos, están formados por dímeros de alfa y beta tubulina, ¿no? Estas alfa y beta tubulinas son estructuras globulares que se unen, ¿no? Y van formando una estructura fibrilar, ¿no? ¿Pero qué son? Son proteínas globulares, ¿no? Que están formando el citoesqueleto, ¿vale? El citoesqueleto. Esta es una excepción, porque la mayoría de las proteínas que tienen esa característica son proteínas fibrilares, ¿no? Son proteínas fibrilares. En este caso, estos son aminoácidos, no es una proteína como tal, ¿vale? Ahora, hace rato ya hemos mencionado, son alargados, tienen forma de aguja, tienen una mínima solubilidad porque se van a encontrar mayormente en la matriz extracelular y en el tejido conectivo, ¿no? En el tejido conectivo. Ahora veremos estas proteínas fibrilares. Empezaremos hablando del colágeno, ¿no? El colágeno es la principal proteína estructural de la matriz extracelular, ¿no? Miren acá, estamos viendo una imagen de electroscopía, ¿no? Y miren, aquí tenemos el colágeno, ¿no? ¿Cómo está formado el colágeno? Está formado como hélices, ¿no? Está formado por 3 hélices. Ahora estos tienen sus características, ¿no? El colágeno tiene la característica, como aquí dice, repeticiones de los aminoácidos. Cada un tercio está formado por glicina y estos pueden ser prolina o la 4-hidroxiprolina, ¿no? Como también puede ser la lisina, la prolina o la 5-hidroxilisina, ¿no? Que son parte de lo que es el colágeno, ¿no? Perdonen, lisina, ¿ya? Otra característica de lo que es el colágeno es cómo se sintetiza el colágeno, ¿no? Tiene fases, ¿no? Tiene fases.
¿Quiénes forman el colágeno? En mayor proporción son los fibroblastos, ¿no? Y todo comienza a lo que es a nivel de retículo endoplasmático, ¿no? Cuando se sintetiza a nivel de retículo endoplasmático el colágeno, va hacia dirección del aparato de Golgi, donde acá se hidroxila, adquiere grupos OH, ¿no? Tanto su prolina como lisina adquieren grupos OH, ¿no? La característica de esto es que estos grupos OH, su hidroxilación tanto de la prolina y la lisina, va a ayudar a formar uniones, ¿no? Uniones. Y estas uniones van a llegar a adquirir la característica de ser hélices, ¿no? Y así se forma lo que es el colágeno. Otras cosas que les pueden preguntar del colágeno, eso como tal, ¿ya? La elastina. ¿Qué diferencia hay entre una piel joven y una piel envejecida? Es la disposición de la elastina. Miren, acá está nuestra elastina normal. Pero miren, aquí ya está incompleta, ¿no? Entonces la mayoría, por ejemplo, del Cicatricure tiene esta característica de generar lo que es la elastina a nivel perdón, del tejido conectivo, ¿no? Del tejido conectivo. Características de la elastina para su examen: mutación, ¿no? Las mutaciones del gen de la elastina pueden estar relacionadas con estenosis aórtica supraclavicular o cutis laxa, ¿vale? O cutis laxa. La alfa queratina. La alfa queratina, como ustedes se acuerdan, por ejemplo, a nivel de la piel, nosotros en los estratos, ¿no? En el estrato granuloso nosotros tenemos los queratinocitos, ¿no? Los queratinocitos. Y en el estrato granuloso tenemos gránulos de queratina, ¿no? ¿Quiénes están secretando estos gránulos de queratina? Los queratinocitos, ¿no? Estos gránulos de queratina son proteínas fibrilares que al final van a llegar al estrato córneo, ¿no? Estas alfa queratinas primero son parte de la familia de filamentos intermedios, ¿ya? Y están formados por dos hélices, miren. Si aquí hacemos un zoom, esta es la unión de dos hélices, miren. Este es un hélice alfa. Y se enrollan para formar un protofilamento. Y este va a formar una protofibrilla. Y así es como se forma el pelo, ¿no? Específicamente de queratina. ¿Qué más está formado por queratina, chicos? Las uñas, ¿no? Las uñas, el cabello, la capa externa de la piel, entre otras, ¿no? Otra característica que tienen que entender: esta unión de los dos hélices alfa está formado por enlaces disulfuro, es decir, por la cisteína, ¿no? Por eso cuando tú con la plancha para el pelo, ¿no? Quieres volver tu cabello recto, ¿no? No sé cómo se llama eso, van a disculpar. Lo que haces es calentar, ¿no? Al momento de calentar estás rompiendo estos puentes de disulfuro, generando que tu pelo se vaya a la dirección que tú quieras, ¿no? Esta es la parte bioquímica de esa, ¿no? Ahora, la unión de estos hélices alfa va a crear, como están viendo aquí, un supraenrollamiento de ellos, llegando a adquirir estas características, ¿no? Miren, aquí están los hélices alfa, ¿no? Uniéndose uno con otro, formando el protofilamento. Ahora, aquí volvemos a tener malformaciones, ¿no? Un defecto en la mutación del gen de la queratina 5 y 14, que específicamente son el KRT5 y el KRT14, puede llegar a darte epidermolisis bullosa simplex, ¿no? ¿Y esto cómo se ve? Así en las personas, miren. Esta es la característica de una alteración en la mutación de la queratina 5 y 14. ¿Ya? Ahora pasaremos a hablar de la fibrilina, ¿no? La fibrilina, lo más importante, chicos, son componente estructural de las microfibrillas, ¿ya? Son secretados, por eso se llaman fibroblastos, porque son formadores de fibra, ¿no? De la fibrilina, ¿no? Y tenemos dos tipos de fibrilina, la 1 y la 2, ¿ya? Como ven, ¿no? La fibrilina 1 es la que se encuentra en las estructuras, en las microfibrillas, pero la fibrilina 2 se encuentra en una disposición de las microfibrillas en etapas tempranas del desarrollo, es decir, en fetos, en niños, ¿no? Que están en desarrollo. Correlación clínica, ¿no? Defectos, ¿no? Defectos en la mutación del cromosoma 15 tienen el síndrome de Marfan, es lo más importante, ¿ya? Por último, hablaríamos de lo que es la laminina, ¿no? Si se acuerdan cuando nosotros hablamos de la matriz extracelular, por debajo del epitelio nosotros tenemos lo que es la membrana basal, ¿no? La membrana basal estaba formado por lo que es la lámina lúcida, la lámina densa, ¿no?
Entonces, esta se encarga de estar formada de la laminina, ¿no? Los componentes de la lámina basal: laminina, entactina, colágeno tipo 4, los glucosaminoglucanos, ¿no? Que el heparansulfato, el queratansulfato, la heparina, entre otros, como el ácido hialurónico, ¿no? Lo que tienen que saber de acá es dónde se encuentra la laminina: en la matriz extracelular, ¿no? Específicamente en la lámina basal. Ahora, esto es lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Algo más antes de irme. Quería repasar un poco de lo que es los derivados de los aminoácidos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de los derivados de los aminoácidos, primero tienen que entender sus estructuras y características de cada uno de ellos. Esta tablita les voy a pasar, les va a servir mucho. Con el doctor Carrión solo van a dar examen hasta donde han pasado. Eso pasó el año pasado. O sea, si han avanzado hasta proteínas van a dar, ¿ya? Por si acaso, no es necesario que repasen otros temas que no han abarcado hasta ahorita. Ahora, nosotros si vemos, por ejemplo, a los aminoácidos, primero vamos a empezar hablando de lo que es la glicina, ¿ya? La glicina es un aminoácido, como ya hemos visto, que tiene características, ¿no? ¿Cuál era una de sus principales características de la glicina? Es el aminoácido más pequeño, ¿verdad? El más pequeño. ¿Qué más? La glicina, ¿no? Estos ya son posibles preguntas porque estos derivados de aminoácidos es formador de los anillos de las purinas, ¿no? Si nosotros vemos el anillo de las purinas, está formado específicamente por 3 aminoácidos, ¿vale? ¿Cuáles son esos? Ya hemos dicho uno: la glicina. Después está formado por el aspartato, ¿ya? Está formado por lo que es el aspartato, ¿ya? Y por último, por la glutamina, ¿ya? Entonces está formado por lo que es la glicina, el aspartato y la glutamina, ¿no? Aparte de esto se suma el tetrahidrofolato y lo que es un dióxido de carbono para formar el anillo de las purinas, ¿vale? Ahora, ¿qué más? ¿Qué función tiene más la glicina? Como ya hemos visto, forma 1/3 del colágeno. La glicina también tiene la característica de formar la protoporfirina 9. La protoporfirina 9. La protoporfirina 9 es un anillo que lo encontramos específicamente en el grupo hemo de las hemoglobinas. Es muy preguntable, ¿ya? El grupo hemo de la hemoglobina está formado por dos cosas, ¿ya? El hierro, como les dije, en estado ferroso, y la protoporfirina 9. La protoporfirina 9 está formado por 4 pirroles, ¿ya? Por 4 pirroles. Tiene una estructura así, chicos, ¿ya? Dame un ratito. Este es un pirrol, ¿ya? Este es un pirrol. Estos pirroles se unen por enlaces metino, ¿vale? Se unen por enlaces metino. ¿Qué es un enlace metino? Es un enlace formado por un carbono y otro por un doble enlace, ¿no? Este es un enlace metino o metinilo, ¿vale? Ahora, el hierro en estado ferroso se encuentra en disposición de los nitrógenos, donde se une, y este es el grupo hemo, chicos. Ahora, la protoporfirina 9 tiene lo que son en su porción externa, lo que es un grupo, 4 grupos metilo, ¿no? 4 grupos metilos que se encuentran en esta disposición. ¿Ya? Chicos, ¿quién está activado su micrófono? Auxilio, ya. Tiene 4 grupos metino. No, tienen acá, van a disculpar, aquí no puedo dibujar, ¿ya? Después está compuesto por 2 grupos vinilo, 2 grupos vinilo, y por último tiene el propionato, ¿ya? El propionato. Y esta es como tal la estructura de lo que es el grupo hemo. Pero, ¿cómo es que se forma esta estructura? Se forma a partir, como les he dicho, de 4 pirroles. ¿Quién está? Dame un rato. Ya, ahora sí. 4 pirroles. También está formado por lo que son estos 4 pirroles que les hablo ahorita, están formados específicamente de glicina y succinil coenzima A, ¿vale? De succinil coenzima A. ¿Ya?
Y es así como se forma lo que es el grupo hemo. Entonces, conclusión, la glicina forma la protoporfirina 9, que es componente del grupo hemo. ¿Qué más hace la glicina? La glicina es un neurotransmisor, ¿no? Es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Inhibitorio. ¿Qué células son las que secretan la glicina como neurotransmisor inhibitorio? Las células de Renshaw. Las células de Renshaw. ¿Quién está hablando, chicos? Ya, ahora sí, ya está. Las células de Renshaw son interneuronas. Ustedes ya están avanzando en esta parte de neurofisiología, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la médula espinal, ¿no? En la asta anterior nosotros encontramos las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma, ¿no? Las encargadas de inervar lo que es el músculo para lo que es la función de la contracción. Estas motoneuronas alfa tienen una rama colateral, ¿ya? Esta rama colateral, al momento de excitarse, también excita a una interneurona. Esta interneurona es la célula de Renshaw, ¿ya? Esta célula de Renshaw, si nosotros ampliamos la parte de lo que es el botón sináptico, ¿no? La hendidura sináptica, lo de morado es el axón de la célula de Renshaw, ¿no? Y esta porción es la dendrita de la motoneurona alfa. ¿Qué va a hacer? La célula de Renshaw, al excitarse, va a liberar gránulos de glicina. Y estas glicinas tienen sus receptores acá. Estos receptores de la glicina son unidos a canales de cloro, ¿ya? Estos canales de cloro tienen la característica de al momento de ser excitados por la glicina van a aperturarse. Como ustedes saben, en el líquido extracelular el cloro es de 103, ¿no? Y dentro de la célula es de 4. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el cloro? Hacia adentro de la neurona. ¿Qué va a entrar? Cargas negativas. ¿Qué va a hacer las cargas negativas? Repolarización, ¿no? Lo va a inhibir la acción de la motoneurona alfa, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar de lo que es la glicina? Eh, mm, ya, sus características según su clasificación. Acuérdense que los aminoácidos tienen 4 tipos de clasificación, según su requerimiento nutricional, según su polaridad de la cadena lateral, según su cadena lateral y por último, según su destino metabólico. Según su cadena lateral, la glicina es un aminoácido simple. ¿Por qué, chicos? Los aminoácidos simples solo están formados por un componente en su cadena lateral. Los aminoácidos hidroxilados por grupos OH. Azufrados, como hemos visto la cisteína, que aquí falta un hidrógeno, ¿ya? Los aminoácidos ramificados se ramifican, ¿no? Por eso es importante que se sepan la estructura del aminoácido, eso repasen, chicos, ¿ya? En base a eso, es un aminoácido de cadena simple. Cadena simple. ¿Qué más? Es un aminoácido polar, ¿ya? Es un aminoácido polar sin carga. Esto quiero que lo relacionen ustedes, ya es un truco que les voy a dar. Cualquier aminoácido que acabe en una molécula que no sea el carbono va a ser polar sin carga, ¿ya? Los únicos polares con carga van a ser el aspartato y glutamato con carga negativa y los aminoácidos básicos con carga positiva. Entonces, miren, la glicina acaba con hidrógeno, va a ser polar sin carga. La alanina acaba en carbono, va a ser apolar. La serina acaba en un grupo H, va a ser polar sin carga. Pasaremos acá. La treonina puede acabar tanto en carbono como en oxígeno, ¿no? El grupo H lo podemos poner acá y el carbono acá. Entonces va a acabar con un grupo H, polar sin carga. La tirosina igual, termina en un grupo H, polar sin carga, pero es el menos polar de todos por si acaso. La cisteína acaba en un grupo azufre, polar sin carga, pero miren la metionina, acaba en carbono, apolar, ¿ya? Esa es una forma en la que ustedes pueden simplemente deducir si un aminoácido es polar o apolar, ¿vale? Miren estos, la valina, leucina y isoleucina están formados por cadena específicamente su cadena es una cadena de carbonos, ¿no? Que están ramificados. Entonces, obviamente van a ser apolares. Ahora miren, los anillos. Acuérdense que un anillo está formado por carbonos, cada punto es un carbono. Entonces, obviamente, los anillos van a ser
apolares, ¿no? Entonces una forma, un truco que les estoy dando para que ustedes puedan diferenciar eso, ¿ya? Entonces es polar sin carga. ¿Qué más? La glicina, según su requerimiento nutricional, es un aminoácido no esencial, ¿no? No esencial. Para acordarse de esto, si es un aminoácido esencial o no esencial, ustedes tienen que acordarse del mnemotécnico vale, me hizo feliz y triste, ¿ya? Creo que tengo acá una imagen. Dame un ratito. Aquí está. Acá está. Ya, miren. El mnemotécnico vale, me hizo feliz y triste te especifica los 9 aminoácidos esenciales, donde miren, va, valina, leucina, metionina, la H de histidina, isoleucina, fenilalanina, lisina, triptófano y treonina. Entonces, si no forma parte de los aminoácidos esenciales, va a ser obviamente no esencial. ¿Y cuál es el único aminoácido semiesencial? La arginina, ¿no? Entonces es una forma igual en la que ustedes pueden rápidamente por un mnemotécnico entender eso, ¿no? Y por último, según su destino metabólico. Aquí tienen que saber esto, ¿no? Según su destino metabólico, nosotros tenemos a los cetogénicos. ¿Qué son los cetogénicos? Aminoácidos que se metabolizan específicamente a acetilcoenzima. Aquí me falta por si acaso, esto es acá. Los cetogénicos son las dos L's, acuérdense, leucina y lisina. ¿Y cuáles son los cetoglucogénicos? Acuérdense de Brad Pitt, ¿no? Ese es el neumotécnico en inglés. Pero ustedes aplíquenlo en español, ¿no? Brad Pitt, ¿no? Que es F, fenilalanina, la I es isoleucina y las T son las tres T. Aquí igual me falta eso. Treonina, triptófano y tirosina, ¿no? Y los que no sean estos, obviamente van a ser glucogénicos. Entonces la glicina va a ser glucogénico, ¿no? Glucogénico. Y así con todas las estructuras, chicos, ¿ya? Si es que se puede, mañana voy a tratar de hacer una clase de derivados de aminoácidos. ¿Hay alguna duda que tengan de todo lo que hemos avanzado hoy día? Ya, chicos, espero que les haya servido, ¿ya? Ah, Linneo, Vela, Lorena, Rocio. ¿Cuál es tu pregunta? Una duda más, chicos. Si alguien me podría pasar todas las teóricas del doctor Carrión, me va a servir mucho, ¿ya? Porque en base a eso yo les puedo dar la clase, ¿ya? Porque me han pasado unas teóricas y por eso he visto que están abarcando todo esto. Y como les digo, su examen solo va a ser netamente de lo que han avanzado con el doctor, ¿ya? Entonces me sirve que me digan, ¿ya? Porfa, si alguien me puede pasar a mi número. ¿Cuál es tu duda, Linneo, vale, Lorena? Ya. Ya, chicos. Entonces esa sería la clase de hoy, ¿ya? Muchas gracias por asistir. Lo he grabado. Les voy a pasar, ¿ya? Espero les sirva más bien. Y voy a tratar de mandarles bancos. Y si hay algo que no entienden, díganme ahorita para tratar de explicarles, ¿ya? Porque mayormente bioquímica es agarrarle un poquito a la lógica y ya después todo va a ser corrido. ¿Hay alguna duda que tenga alguien? Ya, ya. ¿Cómo diferenciar si es polar o apolar? ¿Ya? Acá, mira. Eh, Algo para que entiendan un poco mejor. Aquí está. Ya. Dame un ratito, voy a copiar esto. Ya. Miren, estos son los 20 aminoácidos, ¿no? ¿Cuál es el aminoácido 21? La selenocisteína, ¿no? Ahora, para entender si un aminoácido es polar o apolar, como les decía, todo depende en qué acaba la molécula, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la glicina, ¿en qué está acabando, chicos? En hidrógeno, ¿ya? Si no acaba en carbono, les reitero, si no acaba en carbono es polar. Si acaba en carbono es apolar. Entonces empezaremos a ver esto. Miren, alanina acaba en carbono, apolar.
La metionina, ¿en qué acaba? En carbono, apolar. La valina, leucina, isoleucina acaban en carbono, apolares. ¿Quiénes más acaban en carbono, chicos? La fenilalanina, triptófano están compuestos por anillos, por carbonos, van a ser apolares. La prolina, solo su cadena lateral está compuesta por carbonos, apolares, ¿no? Y estos son los aminoácidos apolares. Miren, solo viéndolos así directamente. ¿Cuáles son los aminoácidos polares? Son los que no acaban en carbono, ¿ya? La glicina, la serina, treonina, tirosina, la cisteína, miren, que no acaba en carbono, no acaban en carbono, no acaban en carbono, no acaban en carbono. El aspartato y glutamato que acaban en un grupo carboxilo, que en la sangre se van a volver negativos, ¿no? Esto va a ser positivo o negativo y van a tener como tal cargas negativas, ¿no? Lo mismo con la lisina, arginina y histidina, ¿no? Que en la sangre esto se va a volver negativo, esto va a ser positivo y estos van a adquirir cargas positivas, ¿no? Cargas positivas. Por ende, estos van a ser los polares con carga positiva y estos van a ser los polares con carga negativa. La asparagina y la glutamina, ¿en qué acaban? En un grupo amida, ¿no? Van a ser polares sin carga, ¿no? La selenocisteína en un selenio, polar sin carga, ¿no? Y es así como tú puedes darte cuenta. Ahora, ¿qué es polar? Polar es igual a hidrosoluble, ¿ya? Apolar es liposoluble, ¿ya? Los liposolubles van a tener la característica de ser repelidos, van a repelerse por el agua, ¿no? No van a interaccionar con el agua. Y es eso que los aminoácidos apolares se van a encontrar hacia el interior de la proteína, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven por las proteínas de la membrana, ahí ya empiezan a agarrar la lógica. Miren, donde las proteínas polares, ¿dónde se van a encontrar? En la superficie relacionada con el agua. Y las proteínas hidrosolubles, perdón, los aminoácidos hidrosolubles, van a disculpar, aminoácidos hidrosolubles, se van a encontrar en interacción con las colitas apolares, ¿no? Con las colitas apolares de los fosfolípidos. En cambio, todas las proteínas que están rodeadas por agua van a ser, perdón, todos los aminoácidos rodeados por agua van a ser aminoácidos polares, todos los que estamos viendo acá que ya les he mencionado, ¿no? Esa es la importancia también de saber si un aminoácido es polar o apolar. ¿Qué otra importancia tiene esto? Los aminoácidos, por ejemplo, la queratina es una proteína rica en aminoácidos apolares. ¿Por qué? ¿Dónde se va a encontrar la queratina? En la piel, en las uñas, en el pelo. ¿Qué van a hacer? Repeler el agua. Va a hacer que el agua no permita entrarse al organismo. Es por eso que cuando entramos a una piscina, pues no nos unimos. También hay otras características, ¿no? Como lo que son las zonas ocludes, ¿no? Las hendiduras, ¿no? Todos esos, ¿no? Pero parte de esa funcionalidad también tiene la queratina, ¿no? Por eso las pomadas, ¿no? Las pomadas, ¿no? Que se aplican en la piel tienen que ser liposolubles. ¿Me entienden? ¿Hay alguna otra duda? Y les voy a pasar el audio, chicos. Pero esto he dejado de grabar. Perdón. Espero que les haya servido ahora sí, chicos. Dios los bendiga. Y tengan una bonita noche, chicos. Estoy. Esa ha sido la clase por hoy. Que les vaya bien, chicos.